Amén, hermanos. En este jueves estamos iniciando una serie yo le llamaría de enseñanza, de estudio bíblico de la palabra del Señor, pero que trataremos la manera de hacerlo también como un mensaje. Amén. No es lo mismo predicar y enseñar, aunque pareciera que sí, pero no es así. Y si usted desea apuntar, apunte varias cosas que son importantes, hermano, que las tengamos en cuenta. Amén. Esa serie que vamos a estar estudiando, ya no les mencioné, es los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Y el día de hoy vamos a ver específicamente de forma general, porque vamos a estar viendo en las siguientes semanas la diversidad que hay de cada uno de los dones. Pero hoy vamos a ver acerca de forma general de los dones del Espíritu Santo. Y vamos a estar usando bastante la Biblia, así que manténgala usted abierta o encendida. Vamos a leer primeramente la carta a los Romanos en el capítulo número 12, versos 6 al 8. Y cuando ya lo tenga, usted se puede poner de pie para poder leer juntos la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Ahora acompáñeme a 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 11. 1 Corintios 12, 4 al 11. Amén, dice la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora saltémonos al verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en otros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Verso 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora váyase más adelante a 1 de Pedro, capítulo 4, verso 9. Y ya con esto terminamos la lectura. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 9. Amén. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, sin queja. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos una oración. Padre que estás en el cielo, esta noche, gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Señor, te pedimos que la misma sea de edificación para nuestras vidas. Dios poderoso, abre nuestro entendimiento, Señor, para poder conocerte, para poder, Señor, entender lo que tu palabra, lo que tú nos dices, Dios del cielo. Echamos fuera y reprendemos todo sueño, todo cansancio que pueda haber esta noche, que no nos deje, toda preocupación que no nos deje atender a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Gracias por estar de pie. Hemos leído, hermanos, bastantes versículos que están relacionados acerca de los dones del Espíritu Santo. Y ahora que iniciamos este estudio, a usted le debe de emocionar, hermanos, porque definitivamente la iglesia, como iglesia, necesitamos no solamente del fruto del Espíritu Santo, porque este nos permite a cada uno ser como el Señor. Pero los dones, hermanos, nos permiten ministrar, nos permiten servir como Él lo hizo. En Juan 14, capítulo 12, dice: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Imagínense esa promesa que hay. Lo que yo he hecho, lo que yo hago, pero mayores también hará. ¿Cuántos quieren hacer mayores obras que las que el Señor hizo? Como unos 15. ¿Cuántos quieren hacer mayores obras? Amén. Que el Señor lo pueda usar a usted a través de esos dones. Porque, hermano, los dones son para servir, para ministrar, para hacer la misión de Dios. El verso 13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hay una promesa, hermano, pero tenemos que estar preparados y tenemos que saber cómo utilizar las promesas del Señor. Una iglesia, entonces, hermano, balanceada y sana, necesita el fruto del Espíritu Santo. Vamos a hacer un examen de hace unos meses que vimos los frutos del Espíritu Santo. Esos son esos exámenes sorpresa que le dicen: ustedes saquen un lápiz y una hoja en blanco y aquí va la primera. Decía un maestro en el técnico, solo se paraba en la puerta: bala 1, decía. No de bala, sino bala, la pregunta número 1, y todos, híjoles, y hasta ese apodo se le quedaba al maestro cuando lo mirábamos. ¿Cuáles son los frutos? El fruto, del Espíritu Santo, que son 9. Vaya, le di la clave, son 9. Número 1, muy bien. Número 2, muy bien. Número 3, vamos bien. 4, paciencia. Número 5, benignidad. Número 6, número 7, ahí están inventando. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, templanza, mansedumbre. El orden no afecta, que lo sepa todos, es el fruto del Espíritu Santo. ¿Sabe para qué nos sirve? Y eso lo estuvimos viendo uno por uno. Hermano, es para que usted y yo seamos como el Señor Jesús, porque demos esos frutos, demos de ese fruto. Pero, hermanos, los dones del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, son para realizar la misión del Señor. Y quiero que usted sepa esta diferencia, para que usted de una u otra forma también sepa qué y para qué sirven, qué son y para qué sirven. Son para hacer la misión de Dios, son para servir. Pablo le habla a la iglesia de Corinto y hemos leído una de varias partes donde le está hablando, y fue muy específico sobre los dones espirituales y su operación. Su preocupación porque ellos tuvieran conocimiento de estos dones era muy evidente. Y él escribió en el versículo número 1 del capítulo 12, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así que usted y yo debemos de atender lo que Pablo también dice. No debemos de ignorar acerca de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? No sé, pero es algo bueno. Debemos de conocerlo, porque para que usted quiera y para que usted obtenga algo, debe de conocer qué es primeramente. Y como una iglesia pentecostal que estamos, hermanos, debemos de creer y debemos de vivir en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Además de entender las habilidades y el potencial que nos da el Espíritu del Señor. ¿Qué es un don, hermanos? Un don es un regalo. Amén. No tiene precio. Al decir no tiene precio, es que usted no debe de pagar nada para obtener un don. Un don espiritual es una capacidad especial que el Espíritu Santo le entrega a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, según la gracia, escuche, según la voluntad soberana de Dios, para usarlo dentro del contexto de su iglesia. La voluntad de Dios es que usted y yo descubramos los dones espirituales. Ahora quiero que leamos Romanos capítulo 12, verso 1 al 6, porque ya leímos del 6 en adelante. Romanos, espero no poner en problemas a los hermanos de televisión, pero me voy a bajar. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en la oración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Bien, esta es otra versión. ¿Será que pueden poner la versión del 60? La Reina Valera. La están buscando, hermano, pero ahí está. El verso número 2, siguiente. Bueno, no se amolden a este mundo actual, al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Verso 3, por favor. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Verso 4.
Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, verso 5, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Hay una diversidad de dones, y es acá, hermanos, donde definitivamente como iglesia, somos una iglesia que tiene bastantes miembros, y Pablo hace la metáfora y habla acerca del cuerpo humano. Un cuerpo tiene muchos miembros, y no todos hacen la misma función. Solo caminamos con los pies, amén. Solo aquellos que son talentosos hacen y caminan con las manos. Pero los pies son los que están comisionados, tienen esa habilidad para poder caminar, para poder correr. Y el apóstol Pablo hace esa metáfora diciendo que dentro de la iglesia, dentro de los miembros del cuerpo de Cristo, hay una diversidad. No solamente un solo don, sino hay muchos dones. Y como les mencioné, hoy no vamos a ver específicamente cada don, sino algo general, porque vamos a estar estudiando en estos jueves acerca de los dones espirituales. Y en la versión de traducción viviente, en 1 Corintios capítulo 12, versos 4 y 6, dice, y esto nos ayuda mucho a entender acerca de los dones. Dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Cuando dicen amén, amén. Dios trabaja de maneras diferentes. En la versión de 60 dice opera, muchas operaciones. Él trabaja de formas diferentes, de diferentes maneras, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Muchos dones, y es un solo, el Espíritu Santo que los da. Hay muchas formas de servir, pero servimos a un solo Dios. Y el Señor obra de diferentes maneras. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están despiertos todavía? Amén, amén. Si hay alguien que se está durmiendo, usted le hay un corazón, no se duerma, dígale, levántese. En esta ocasión, hermano, yo quiero que podamos ver dos aspectos importantes del Espíritu Santo. Uno, que es la importancia de los dones del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y número dos, los beneficios que tienen los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Y me gustaría que leyéramos 1 Corintios capítulo 12, verso 28 y 30, solo para leer alguna descripción. 1 Corintios 12, 28, dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, verso 29. Es una pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Verso 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Siguiente. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué nos está diciendo acá, hermanos? Que hay diversidad.
Ahí mismo en 1 Corintios, veamos el verso 8, por favor. Verso 8. 1 Corintios, ahí mismo, en el capítulo 12, verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu, que dice palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Verso 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. Verso 10. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Diversidad. Leamos también Efesios, por favor, capítulo 4, verso 11. Efesios, capítulo 4, verso 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Siguiente. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La importancia, número 1, de los dones espirituales en la iglesia. Todos los dones, hermanos, son necesarios. Todos los dones son necesarios. No vamos a hacer todos con el mismo don, pero sí habrá una diversidad de dones espirituales. Todos los dones son necesarios en la iglesia. El equilibrio de la iglesia radica, hermanos, en una equitativa manifestación de cada uno de los dones. Por ejemplo, si solo se enfatiza sobre uno, solo en ese don van a querer todos. Y recuérdense que al final el que reparte el don del Espíritu de Dios es el Señor. Amén. Amén. Es el Señor. Y si solo enfatizamos sobre profecía, por poner un ejemplo, vamos a tener, disculpen la expresión, un puño de profetas. Profecía, 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 por aquí, por allá, por adelante, por atrás, por todos lados. Y si no enfatizamos los dones de sanidad, no habrá hermanos que tengan ese don que el Señor se los haya dado y ellos pueden orar y sanar, porque el profeta puede ser profeta, pero no puede sanar. No sé si me explico. Que no tenga ese don de sanidad. Claro, usted y yo, todos los que tengamos el poder del Espíritu Santo, podemos orar por alguien para que Dios lo sane, pero no será por usted ni por nadie. Es por el Señor. En Retauleu no recuerdo qué hermano era, pero él decía, hermano, yo no tengo el don de sanidad. Yo tengo el don. Cuando me piden ir a orar por alguien, esa persona muere. Así que no me pidan que yo vaya a orar, porque ya he ido a orar por varios y después se han muerto, hermano. Pero lo hacía como broma, ¿verdad? No, yo mejor no voy a orar porque ya voy contando como 3 que voy a orar y después mueren, es mejor ya no voy a orar por ellos. Definitivamente, hermanos, para todos está la ventana abierta para que usted pueda ver todos los dones que hay, todos los dones espirituales. Y usted pueda anhelar un don espiritual. ¿Cuántos desearían, hermanos, tener el don de sanidad? Que usted vaya a orar por alguien y sane. Pero hermano, eso no es el don. Los dones no son para vanagloria. ¿Quieren que alguien sane? Llámenme, yo voy a orar. No. Los dones, hermanos, son regalos de Dios. El regalo a través del Espíritu de Dios, para empoderarnos a servir. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
A servir. La importancia de los dones, entonces, número uno, es que todos son necesarios. Y son para que la iglesia, hermano, funcione perfectamente como un solo cuerpo. Y eso significa unidad. Amén. Él está haciendo esto, el hermano está administrando, el hermano está repartiendo, el hermano habla lenguas, el hermano edifica al pueblo del Señor con sus lenguas, el hermano interpreta, el hermano da profecía, el hermano está sanando. La iglesia trabaja unidad, camina perfectamente en unidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los dones son importantes y son necesarios porque ayudan a que la iglesia funcione en unidad, como un solo cuerpo. Y los dones, hermanos, son para aquellos que han recibido al Señor en su corazón. ¿Cuántos han recibido al Señor en su corazón? Amén. ¿Cuántos han confesado que Él es el Señor de sus vidas? ¿Sabe que los dones no son para los incrédulos? No son para aquellos que no creen. Son para aquellos que han confesado al Señor en su corazón. No es para un grupo selecto de cristianos. No, tampoco. Los dones son para todos los creyentes que lo buscan, que lo desean. ¿Y sabe para qué son? Para servir. Pablo dice, procura los dones espirituales. Procura. Trata la manera de obtener esos dones espirituales. Hermano, escuche, nadie es preferido del Espíritu Santo. Y nadie es marginado por el Espíritu Santo. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Es para todos. Es para todos, pero para todo aquel que cree. Definitivamente aquel que dice, no, yo no creo, ¿no? Si efectivamente no cree, tampoco. A él le será dado ese regalo, ese don. ¿Cuántos anhelan un don espiritual? Y lo que nosotros, de una u otra forma, hermanos, deseamos es que usted lo conozca, ustedes conozcan. A través de este estudio, ustedes lo conozcan, que hay dones espirituales que ustedes pueden tener. Definitivamente, el fruto del Espíritu Santo se debe manifestar para que nosotros seamos como el Señor. Amén. Pero los dones espirituales para que podamos servirle al Señor. Y lo hagamos, hermanos, con excelencia. Nadie es preferido y nadie es marginado por el Espíritu Santo. Desde el momento de su conversión, hermano, el Espíritu Santo habilita al creyente para usar sus dones. Los dones espirituales se estarán manifestando en la iglesia para que ésta pueda cumplir a cabalidad con la gran comisión. Primero le dije, es importante. ¿Por qué es importante los dones? Bueno, porque primero son necesarios. Todos son necesarios y ayudan a la unidad del cuerpo de Cristo. Número 2, le he dicho que los dones no son para aquellos que no creen. Para los incrédulos, son para aquellos que han creído en el Señor. ¿Cuántos han creído en el Señor? Amén. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. Amén. ¿Y por qué es importante? Porque los dones espirituales están y estarán vigentes para que la iglesia haga la misión de Dios. Pero yo le estaba diciendo que cuando un cristiano se convierte, una persona se convierte al evangelio, recibe al Señor en su corazón, deja la vida que tenía y tiene una nueva vida, el Espíritu de Dios habilita al creyente para usar los dones, por lo menos con un don,
para que cumpla su función en el cuerpo de Cristo. Servir, hermano. Usted puede hasta decir, ese hermano tiene el don del servicio. Porque ahí anda viendo con qué ayuda, qué hace. Sin que le digan nada, él anda ahí. ¿Qué le ayudo, hermano? ¿Qué puedo hacer, hermano? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? El Señor, el Espíritu Santo, habilita al creyente, a la persona que se convierte al Señor, una forma de servir, un don para poder servir. Vaya conmigo a Marcos capítulo 16, por favor. Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos capítulo 16, verso 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Aquí también podemos ver, hermanos, una preliminar de los dones que el Señor estaba dejando. ¿Y para qué sirven los dones? Para hacer la misión de Dios. Muchos pueden llegar a Cristo, hermanos, no porque usted les predique. Hemos dicho que hay muchas formas en las cuales las personas se pueden acercar al Señor o pueden entregarle su vida al Señor. Muchos pueden entregarle su vida al Señor quizás escuchando algún mensaje de alguien y que el Señor los usa y aceptan al Señor. En alguna otra ocasión puede ser que usted llegue en un momento de agonía de la persona y la persona en esa agonía reciba al Señor Jesús. Puede ser también que usted haya llegado y ore por esa persona y sana. Y esa persona dice, wow, yo quiero esto, el Señor me sanó, yo quiero recibirle en mi corazón. Porque la forma para poder hacer la misión de Dios, hay muchas formas. Y estas, hermanos, son herramientas que el Señor nos deja para poder servirle. Los dones espirituales. Usted llega con alguien, le hablan para que vaya a echar fuera unos cuantos demonios. Usted llega, echa fuera esos demonios y la persona se convierte. Pues se tiene que convertir, no tiene que dejar su vida para que ya no vuelva a pasarle lo que le ha pasado. Pero usted va con el poder del Espíritu Santo, con el don del Espíritu Santo, ¿para qué? Para hacer la misión de Dios. Lo que quiero decirle yo, hermanos, es que los dones espirituales son importantes en la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién? Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y como iglesia de Cristo, nosotros, hermanos, somos los que tenemos que usar los dones espirituales. Número 2. La importancia la hemos visto. Y número 2, les dije que íbamos a ver los beneficios de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué sucede, hermanos, cuando un cristiano descubre y usa los dones espirituales? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los beneficios para la iglesia? Déjeme enumerarle por lo menos 5. Número 1, será un mejor cristiano. Y su vida será útil en las manos de Dios. Encontrará su lugar en la iglesia con facilidad. Aquellos que les gusta servir, hermano, ¿qué ministerio cree usted que puede estar acá en la iglesia?
A ver. ¿Eh? Se ve nada más. ¿Qué ministerio? ¿Dónde? La hermana está jalando para su ministerio. Amén. Cuando hablamos de servir, hermano, bueno, por lo menos deberíamos de pensar luego en los diáconos. Amén. Amén. Porque ellos están sirviendo. En sí todos los ministerios sirven, porque es una palabra muy general para ministerio, el ministerio de servicio. Pero, ¿por qué les pongo este ejemplo? Podemos encontrar rápidamente el lugar donde le puedo servir al Señor. Si usted lleva 1 año, 2 años o 10 años preguntándose ¿dónde puedo servir al Señor? Ya no lo piense más. Usted puede servir al Señor en cualquier lugar. Si usted tiene una habilidad que a usted le va a ayudar a servir en algún ministerio, hágalo. Vaya directamente a ese ministerio para servir al Señor. Y use su talento para servirle al Señor. Si usted no tiene paciencia para con los niños, ni se asome allá, hermano. Porque ese seguro no es el ministerio que usted puede desarrollar en servicio. Amén. Pero hay hermanos y hermanas que sí tienen ese don, digámosle, de paciencia. Y pueden servirle al Señor. Le puede estar llorando uno aquí, otro acá y otro pataleando. Ella está feliz o él está feliz ahí tratando la manera de que estén bien. Lo que quiero decirles, hermanos, es que no debemos de dejar que el tiempo pase y no podamos descubrir el don de dónde podemos servirle al Señor. Y los dones espirituales nos ayudan a encontrarlo. Son importantes para la iglesia, lo hemos hablado, porque fortalecen la unidad del cuerpo de Cristo, pero dan beneficios, nos hace mejores cristianos. Número 2, se desarrolla una autoestima sana. Aprendemos cuál fuera que sea el don, que son importantes para Dios y son importantes para la iglesia. Aquí, hermanos, no hay complejo de superioridad o de inferioridad, porque nos descubrimos que todos somos útiles en las manos de Dios. Amén. Todos somos útiles en las manos de Dios. Y el Señor dio una cátedra sobre el servicio, y Él dijo: ¿quién es el más grande? ¿El que se sienta o el que sirve? Y le dio una cátedra porque sacudió a todos diciendo: no es el que se sienta el más grande, es el que sirve. Así que si ustedes quieren ser grandes, no deben de ser servidos, sino ustedes deben de servir. Mi hermano, todos somos útiles para servirle al Señor. Y sabe, servirle al Señor es un privilegio. ¿Dicen amén? Es un privilegio. Por eso usted debe, hermanos, de honrar a Dios con su vida, para que cuando usted esté en cualquier lugar lo haga con mucho temor, que usted está honrando al Señor. Yo digo amén cuando me dicen: ese lugar es santo. Sí, ese lugar es santo, pero cualquier lugar donde usted esté sirviendo, no necesitas tener un altar para que sea santo o no. Porque claro, tenemos cierto respeto y decimos: es que ahí en el altar. Pero hermano, no solamente en el altar. El que está ahí diciéndole a los carros: véngase para acá, y no le hacen caso. El que esté ahí con los niños y esté diciéndole: por favor hagan silencio. El que esté ahí en la televisión, en el que esté en las cámaras, donde sea, debemos de honrar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es. Todos somos útiles. Nos hace mejor cristianos. Nos hace darnos cuenta, hermanos,
de que somos útiles en las manos del Señor. A usted le han dicho que no sirve para nada. A usted le han dicho que usted no puede hacer nada. No haga caso a eso, hermano. Usted es útil en las manos del Señor. Y usted puede desarrollar algo, puede desarrollar su servicio a Dios. Amén. Número 3. Los beneficios de los dones espirituales. El conocer los dones, hermanos, espirituales ayudan a la iglesia a lograr la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a crecer y lograr la plenitud de Cristo. Efesios, leamos capítulo 4, verso 13, por favor. Los dones espirituales nos ayudan como iglesia. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El siguiente, por favor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los dones del Espíritu Santo nos ayudan, hermanos, para lograr esa unidad. El beneficio es la unidad, porque estamos caminando unidos. Amén. Unidos, la unidad da fuerza. La unidad, hermanos, hace que el pueblo, de una u otra forma, si uno está cayendo, lo pueda ir levantando para darle soporte y ayudarlo. Número 4, los beneficios de los dones del Espíritu Santo. Cuando la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo, lo natural es que crezca de una forma exponencial, que esté en constante crecimiento, porque los dones nos hacen crecer. Leamos el verso 16, por favor, ahí mismo en ese capítulo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Crecimiento. Los beneficios es un crecimiento, hermano, en nuestra vida y en todo el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Amén. ¿Queremos crecer en el Señor? Amén. Esos son los beneficios del don del Espíritu Santo. Y número 5, cuando un cristiano individual o la iglesia como conjunto reconoce y usa los dones espirituales, glorifican a Dios en todo lo que realizan. Y quiero que leamos 1 de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que hay muchas formas de la gracia de Dios. Verso 11. Si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los dones espirituales son importantes en la iglesia. Ayuda, porque son necesarios y ayudan a la unidad. Nos ayudan a hacer la misión de Dios. Y también, hermanos, son para aquellos que creen en el Señor. Dan beneficios. Somos útiles. Somos mejores cristianos.
ayuda a la iglesia a crecer y nos consolida, hermanos, para no solamente crecer a través de un crecimiento personal, sino de una forma general como la iglesia de Dios. ¿Desea usted un don espiritual? Esto es una introducción, hermanos, para poder estudiar los dones espirituales. Y yo le animo para que no falte, la siguiente semana, y miremos la primer diversidad de dones que hay. Y usted pueda leer los dones, las citas bíblicas, que yo le voy a dejar unas citas bíblicas para que usted las lea, para que usted las pueda leer. Y usted pueda comparar una cita con otra y pueda decir, este es el mismo don, este es otro, y usted pueda ir conociéndolos. Y usted puede decir, bueno, yo quiero este don y voy a pedírselo al Señor. Porque deseamos, hermanos, que primero conozcamos y luego podamos pedirle al Señor. Amén. Y que la iglesia de Dios, nuestra iglesia, usted que es la iglesia de Cristo, tengamos la bendición de un don espiritual. Yo quiero pedirle que estemos de pie, por favor. Descubrir y reconocer y usar los dones espirituales no es vanagloria, es cumplir el propósito de Dios. Escuche, es reconocer que como cristianos habrán otros cristianos con diferentes dones al nuestro, lo cual nos permite trabajar en equipo y en forma armoniosa. ¿Se imagina que aquí en alabanza hubieran pura batería y batería y batería y batería? No, hay diferentes instrumentos que lo hacemos de forma armoniosa. Cuando nos confundimos, no, pero tratamos de hacerlo armonioso. El hermano de la izquierda, el hermano de la derecha puede que tenga otro don, pero juntos haremos, hermanos, que los dones del Espíritu Santo hagan que la iglesia se solidifique en el poder de Dios y crezcamos primero nosotros. Y si crecemos nosotros, si usted crece, crece la iglesia del Señor. Pablo describe los deberes o compromisos de los cristianos para que los dones se manifiesten para beneficio de la iglesia en Romanos 12:1, donde dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, una vida consagrada. Y dice que nadie tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que lo haga en la medida de la fe. Debemos de tener equidad acuerdo a la medida de la fe. Debemos tener unidad con funciones diferentes y una interdependencia de uno de otro. Que no soy independiente, no, yo no soy solo, soy interdependiente. Porque yo, como dependo de otro, otro depende de mí. Ese es el cuerpo. Que no solamente dependemos de un pie, dependemos de un ojo, no, dependemos de todos. Como cuerpo de Cristo debemos de estar unidos. Y oremos por esa unidad, la unidad que obtendremos a través de los dones del Espíritu Santo. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo.
Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.